Damos gracias a nuestros hermanos en la música, con los instrumentos, el coro y todos los que nos han dirigido en la alabanza a nuestro Dios. Llegamos al último párrafo de este gran capítulo que hemos estado estudiando en la segunda carta a los Corintios, este capítulo 4. Y hemos llegado al último párrafo, los versos del 16 al 18. Y es muy interesante el texto que se encuentra aquí, es muy importante para nosotros y lo que revela el apóstol Pablo. Para nosotros la vida tiene ricas alegrías, muchos encuentros tan buenos, de eso no tenemos duda alguna. Dios ha llenado el mundo también de su bondad y nosotros disfrutamos de eso, experimentamos relaciones y experiencias buenas, experiencias satisfactorias. Hay vistas, sonidos, escuchamos cosas, hay sabores, aventuras que vivimos, cosas estimulantes, el amor, la paz, bueno, muchas cosas. Así que la vida en realidad la podemos reconocer que tiene sus riquezas, tiene sus alegrías, pero al mismo tiempo se ven mitigados por la realidad de que la vida está llena de problemas. ¿En verdad que es así? Job por eso dice que el hombre ha nacido para la angustia. Vaya. Y Jesús también dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y Santiago dice que vamos a entrar nosotros en varias pruebas. Así que ninguno de nosotros cuestionaría el hecho de que la vida puede traer decepción, que puede traer descontento, de que la vida a veces nos trae dolor, pena, hay pérdida también, hay desastres de todo tipo. Así que la vida está llena de giros inesperados, hay cosas que ni siquiera hemos podido prever, hay eventos que se dan, hay miedo, hay pavor en determinadas circunstancias, a veces hay experiencias debilitantes y dolorosas, pero así es la vida, en verdad, y cuanto más tiempo lo vivimos y cuanto más se amplía nuestra experiencia en la vida y con cuantas más personas nosotros nos conectemos, más posibilidades hay de dolor y de dificultad. Ser capaz de hacer frente a esto es el objetivo de todos. ¿Sí? ¿Qué capacidad tenemos para enfrentar todo esto? El mundo está lleno de personas que intentan adaptarse al dolor, tratando de lidiar con la vida sin colapsar. Eso es lo que intenta toda persona, sin llegar a un agotamiento, sin llegar a una desesperanza o miedo o apatía o simplemente darse por vencidos. Y todo eso es realmente una cuestión de aprender a soportar. Y esa es la palabra clave en esta mañana, porque el pasaje frente a nosotros nos da los secretos de la perseverancia. ¿Cómo podemos resistir todo esto que se viene en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos soportar el dolor de la vida? ¿Cómo podemos soportar la dificultad de la vida? ¿Cómo podemos manejar las grandes decepciones, los sueños que se han roto, los hogares rotos, las vidas rotas, relaciones que han fracasado? ¿Cómo podemos enfrentar la vida como lo hizo el apóstol Pablo? ¿Quién fue el que dijo en capítulo 4 y el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos? ¿Cómo podemos nosotros ser tan triunfantes para estar siempre llevando en el cuerpo la muerte de Jesús y sin embargo permitir que la vida de Jesús se manifieste a través de nosotros? Porque eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Estar constantemente siendo entregados a la muerte y sin embargo ver la vida de Jesús manifestada en el cuerpo mortal. ¿Cómo podemos vivir de esa manera tan triunfante cuando observamos la vida del apóstol Pablo? Y parece que la vida ya se le apaga, se termina y sin embargo está en apogeo su vida, está lleno de vida espiritual, ¿sí? Y entusiasmado. Tener la amenaza de que nuestra vida termine y sin embargo nuestra vida es importante, tiene importancia. ¿Cómo podemos ser afligidos
pero no aplastados, como el apóstol Pablo podía hacerlo. Perplejos, pero no estaba desesperado. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y cuando vemos eso, vemos una tremenda perspectiva que tenía Pablo sobre el sufrimiento. Es una perspectiva diferente de la que tú y yo tal vez tenemos el día de hoy, y ojalá cambiemos y tengamos la misma perspectiva del apóstol Pablo. El Salmo 37 y el verso 4 es interesante. El Salmo 37 y el versículo 4. Hay un texto aquí muy importante. Salmo 37, 24 dice, cuando el hombre cayere, dice, no quedará postrado. ¿Ves? El salmista ya tenía eso, esa perspectiva. Porque Jehová sostiene su mano. Y así fue con Pablo. Él cayó, pero nunca fue devastado. Nunca fue destruido, a pesar de que fue de alguna manera derribado. ¿Cómo tú y yo podemos vivir de esta manera? ¿Cómo podemos obedecer el mandato del Espíritu Santo de fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar los problemas de la vida? ¿Cómo podemos manejar las pruebas que tal vez estás viviendo ahora? Las luchas, las vicisitudes, el dolor de la vida, porque hay dolor en la vida de toda persona. Así que esta es una pregunta crucial que nos hacemos. Los problemas nos llegan a todos y cuanto más tiempo vivimos, más problemas tenemos y no todos los soportamos triunfalmente y debemos reconocer. Pero todos nosotros tenemos recursos para poder hacerlo. Y eso es lo que hacía Pablo, echaba mano de estos recursos. Y esos recursos son los que se nos despliegan aquí delante de nosotros en el texto que vamos a estudiar el día de hoy y Dios mediante la próxima semana. Pablo aquí nos revela sus secretos espirituales para resistir, para poder perdurar, para perseverar. Así que él se transforma para nosotros en un ejemplo muy gráfico de un hombre que puede resistir, de un hombre que recibió un gran sufrimiento y sin embargo vivió de una manera victoriosa, triunfante. Y a veces pensamos que nuestro sufrimiento es único, ¿verdad? Esa es la idea que siempre tenemos. No, nadie sufre como yo estoy sufriendo. Y nos parece que la vida del resto de los hermanos parece que todo les va bien. Pero no es así. La verdad es que es el mismo sufrimiento milenario por el que todos han pasado, por el que todos están pasando y también pasarán si Jesús no viene antes. Así que todo el mundo puede identificarse con el sufrimiento, con el dolor. Y nosotros podemos identificarnos con Pablo en su victoria, en su vida triunfante a pesar de esto, porque él aprendió a soportar eso. Las personas que se deprimen y se agotan, se vuelven temerosas y apáticas. Y así es como comienzan a vivir y enfrentan el mundo. Renuncian muchas veces, su desesperación llega a tal punto que se debilitan estas personas y tienen que aprender entonces algo del apóstol Pablo. Creo que Pablo tiene que enseñarnos aquí mucho a todos nosotros. ¿Quién puede igualar el sufrimiento que tuvo el apóstol Pablo? ¿Quién podría tener? Si hubiese aquí una persona que ha sufrido como Pablo, sería una persona extraordinaria, ¿no? Y si Pablo, el que más sufrió, disfrutó de mayor triunfo, nosotros los que menos sufrimos que él, seríamos capaces también de ser triunfantes en medio de este sufrimiento, ¿sí? Ahora, solamente para recordar y ponernos en contexto lo que él estaba padeciendo, el apóstol Pablo, cuando escribía esta carta, todo lo que él estaba sufriendo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, él ya les había escrito anteriormente, un tiempo antes, esta primera carta a los Corintios, capítulo 9 y el verso, primera a los Corintios, capítulo 4 y el verso 9. Mira lo que dice. Y así podemos entender lo que él está sufriendo en este momento. Él dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hoy en día no creo con
con algunas excepciones de cristianos en el mundo musulmán, podrían estar viviendo como esto, como sentenciados a muerte. Mira el verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Pablo está diciendo, la verdad es que yo soy un hombre como un necio, como un débil, como un hombre sin honor. Así soy considerado. Mira el verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre. ¿Qué te parece? El apóstol Pablo, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esta era la opinión pública que tenían del apóstol Pablo, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Ahora, mira, vamos a la segunda carta a los Corintios, poniéndonos más en contexto ya, en la misma carta que está escribiendo el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y el verso 8. Puede observar el sufrimiento de Pablo. Segunda a los Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Así que él de alguna manera se enfrentaba a la muerte constantemente, ¿sí? Segunda carta a los Corintios 6:10, no lo vamos a leer porque pero aquí está él en toda la carta, él está poniendo todo lo que él está sufriendo. Segunda carta a los Corintios 6:10 dice que él está sufriendo. En el verso 8 dice que él era pobre y que no tenía nada, que fue víctima de un mal informe. En el verso 9 dice, él era desconocido, moribundo, castigado, mucho sufrimiento. Y en el verso 5 dice que recibió muchas golpizas, encarcelamientos, tumultos, trabajos, insomnio, hambre. Bueno, verso 4 dice que él recibió aflicciones, dificultad, angustia. Y todo eso nos lleva de vuelta a la frase, en mucha paciencia. Él recibía todo eso, es decir, que lo soportó todo. Y mira, segunda carta a los Corintios 7:5, ahí por la mitad dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro temores. Y así si vamos al capítulo 11 que hemos leído en algunas ocasiones aquí, en el verso 23 dice que él habla que estuvo en muchos trabajos, encarcelamientos, tiempos en que fue golpeado, peligros de muerte, 3 veces había sido golpeado con varas, apedreado, náufrago, una noche y un día en el mar. Y además de eso, el corazón de él que estaba roto porque él cargaba el peso de todas las iglesias. Llega al final de su vida, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, y él dice, todos en Asia me han abandonado. Todos en Asia me han abandonado. Es decir, un dolor de un amor no correspondido. Pasó mucho tiempo en la cárcel. Sabemos que antes de que ocurra su muerte estuvo en la cárcel. Mucho tiempo estaba en el cepo allí con un dolor agonizante. Y mucho tiempo tal vez vendando sus heridas y curándolas, sus cortes. Y todo el dolor del interior, así como en el exterior. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo él pudo soportar esto? ¿Tenemos algún dolor? La verdad es que es muy poco si lo comparamos con el dolor de Pablo. Y de hecho lo es. No es muy pequeño nuestro dolor. Sin embargo, él lo soportó todo. Él lo soportó todo. ¿No podemos? Podemos, nosotros también podemos. Si entendemos lo que él entendió, si podemos entender lo que él entendió, entonces creo que podemos. Así que hay una conciencia muy profunda en el corazón de Pablo que lo hizo capaz de soportar todo, absolutamente todo. Y si tú y yo llegamos a conocer lo que él conoció y entender lo que él entendió, lo podemos hacer también.
Y esto se convierte entonces para nosotros en una sección muy práctica aquí de la Escritura. No es difícil entender. Pablo había captado una nueva mirada al rostro de Jesucristo. Recordemos los versículos anteriores. Él está viendo de una manera diferente el rostro de Jesucristo. Está viendo la gloria de Dios. Ha mirado ese rostro de Jesús y había visto resplandecer la gloria de Dios al ver el rostro de Jesús. Y cuando él tuvo una visión real de Dios en el rostro de Jesucristo, le dio una visión completamente nueva de su propia vida. De su propia vida, incluyendo una nueva mirada a sus propios sufrimientos. Ahí estaba. En esa mirada que él tenía en el rostro de Jesucristo, ahí estaba la gloria de Dios. Eso cambió. Le dio un entendimiento muy diferente del que había tenido y eso le hizo ver sus sufrimientos de una manera totalmente diferente. Y en respuesta a esa nueva visión de sus sufrimientos, nos da entonces estos 3 versículos, un verdadero tesoro para nosotros, para saber cómo responder. Y el corazón del apóstol Pablo lo abre y es un corazón inspirado, porque lo que está aquí es inspiración de Dios a través del apóstol Pablo. Así que son 3 razones celestiales para la perseverancia terrenal, un regalo para nosotros. Es algo que Dios quiere que nosotros entendamos también. Así que leamos nuestro texto. Vámonos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y leamos desde el verso 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vaya, 3 versículos y 3 razones celestiales para perseverar, para poder resistir. Aquí está la manera como nosotros debemos perseverar en esta tierra, una en cada uno de estos versículos. Pero antes de comenzar estas 3, veamos brevísimamente sobre la resistencia. Hablemos un poquito qué es lo que está en el comienzo del versículo 16. Comienza así en el verso 16, dice, por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Y es parecido el capítulo 4, el verso 1, cuando comenzamos a estudiar. Recuerdan el capítulo 4, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Usa exactamente la misma frase, no desmayamos, no desmayamos. Perder el ánimo significa volverse cobarde. No desmayamos. Desmayarse, ¿qué es? Es como perder el ánimo. Y eso es, entonces, cuando alguien pierde el ánimo, entonces hay cobardía, ¿sí? Se vuelve tímido, pusilánime, cualquier tipo de persona. Se vuelve una persona débil, no hay esperanza, temeroso, está con miedo. Es decir, perder tu valentía, tu coraje, cansarse y desanimarse y abandonar. Es como decir, bueno, recoge tu tienda y nos vamos ya porque no hay nada que hacer. Salgamos de esta tierra, ¿no? Salgamos de esta tierra. Pero Pablo dice, nosotros no hacemos eso, dice. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no nos desanimamos, dice. Nosotros no nos desanimamos. Por tanto, no desmayamos. ¿Ves? En vista de las asombrosas y gloriosas realidades del nuevo pacto, eso era todo lo que estudiamos en el capítulo 3, el nuevo pacto. En vista de esta gloriosa vida eterna que ahora le pertenece, que es suya, y que aún está por desarrollarse en la presencia de Jesucristo y en la presencia de Dios en el cielo, y en vista de esta resurrección de todos los redimidos, en vista de esta gloriosa verdad del Evangelio del Nuevo Pacto, como dice 4.1, en vista de que le ha llegado por medio de Cristo
y a todos los que demás creen. Y en vista de todo esto, nunca pudo desanimarse. Yo no me puedo desanimar. En el 4.1 dice, tengo este glorioso evangelio que se me ha dado. ¡Qué privilegio! No puedo desanimarme, no puedo desanimarme. Y acá en nuestro texto, en el verso 16, dice, por tanto, no desmayamos. No puedo desesperarme. Y él nunca pudo renunciar. ¿Ves que nunca pudo renunciar? Nunca pudo volverse un cobarde. No hay cansancio en el apóstol Pablo. Mientras yo tenga este privilegio, dice Pablo, de conocer a Cristo en la verdad del nuevo pacto, mientras yo tenga esta gran oportunidad de predicar el evangelio del nuevo pacto y poder experimentar esta grandeza de una comunión con Jesucristo y esa gloria de Dios brillando en el rostro de Él y la esperanza de la eternidad, yo no puedo desanimarme. No puedo desanimarme, dice Pablo. No importa cómo sea atacado, no importa cómo sea asediado, no importa cómo sea atacado por las fuerzas del mismo Satanás, e incluso por los cristianos rebeldes, como hemos visto que le rompieron el corazón. Ninguna cantidad de problemas puede hacer que yo me rinda, dice. Puede hacer que me rinda. Ninguna cantidad de problemas puede hacer que descuide el llamado que Dios me ha hecho, el privilegio, el deber que Dios me ha dado. Así que él no tiene ninguna intención de desanimarse jamás por estas realidades. Por estas realidades. No es porque hay algo en él, que él es un superhombre, no hay nada de eso. Son estas realidades. Y como la historia nos diría en las páginas de las Escrituras, él nunca lo hizo. Nunca lo vemos aquí revelado en las Escrituras de que él se haya rendido en verdad. Él aprendió a no desanimarse. Aprendió a no desanimarse. Él aprendió a no rendirse. Es un gran modelo para nosotros. Es un gran modelo para ti, para mí. Y aquí están sus secretos espirituales para la perseverancia. Bien, vamos a ver el día de hoy uno solo, el primero, y la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver los dos siguientes. Así que nos vamos a concentrar en el verso 16. El primer elemento, el primer secreto espiritual para él. ¿Qué es lo que le hacía persistir al apóstol Pablo? Así que nosotros podemos persistir cuando valoramos la fuerza espiritual por encima de la fuerza física. Allí está un secreto del apóstol Pablo. Cuando nosotros valoramos la fuerza espiritual por encima de la fuerza física. Mira el verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es como si él está diciendo, no nos desanimamos porque nuestro hombre exterior, sí, se está descomponiendo, sin embargo, nuestro hombre interior se está renovando día a día. Por eso no nos desanimamos. Es verdad que estoy de alguna manera descomponiéndome o envejeciendo físicamente, pero internamente estoy renovándome. Dice, yo no me puedo desanimar por eso. Es como una condición. Así que la primera razón por la que Pablo fue capaz de soportar cualquier cosa que le llegara en el ámbito físico a su vida fue porque él estaba más preocupado por lo espiritual que estaba sucediendo, ¿sí?, que lo físico. Porque él estaba enfocado en el ámbito espiritual. ¿Sí? Eso le dio esa capacidad a él. Así que esta frase introduce como una condición que se supone que es verdadera. Y así es como funciona aquí la construcción en el idioma original. Puesto que es verdad, puesto que es un hecho que nuestro hombre exterior se está descomponiendo, y eso es lo que tenemos que lidiar nosotros, porque se va descomponiendo, se va desgastando, y eso es cierto. Entonces dice, ahora, ¿qué quiere decir con nuestro hombre exterior? ¿A qué se refiere nuestro hombre exterior? Bueno, creo que todos lo entendemos, se refiere a nuestro cuerpo. Él está usando la palabra cuerpo en el versículo 10, aquí cuando dice,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Está hablando del cuerpo físico. Mira el verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, ¿a dónde? En nuestra carne mortal, ¿no? Y entonces aquí vemos que él dice que nuestra carne mortal está experimentando la muerte. Nuestro cuerpo, de alguna manera, está experimentando el desgaste. En el versículo 7 habla del cuerpo como una vasija de barro, que ya lo hemos estudiado. Está hablando de él mismo, de la propia persona, que Dios hace de las vasijas como él quiere. Y entonces él tiene la misma cosa en su mente con este término cuando habla del hombre exterior aquí, del hombre exterior. Es esa parte que perece en nosotros, que va a perecer en nosotros. Son nuestras características físicas, son nuestros cuerpos, nuestros órganos, aún nuestro cerebro, todo eso, todas las partes internas, todo lo que corresponde a la carne que entendemos. Y dice que esa parte de nosotros está descomponiendo. Vaya, está en el proceso actual y continúa de morir. Es algo decadente en el tiempo presente y él es muy consciente de eso, está muy consciente de eso. Y de ahí inicialmente podríamos decir que está hablando del proceso normal de envejecimiento. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Y todos lo estamos experimentando, ¿verdad? Todos lo estamos experimentando. En un grado u otro de alegría lo estamos experimentando. Y lo entendemos. Y esa es la realidad. Es una realidad para nosotros y es una realidad innegable y continúa cada momento y cada día de nuestra vida. No es necesariamente un pensamiento feliz para muchos que quisieran mantenerse en la eternidad como están, pero es la realidad, ¿verdad? Pasan 1 año, 2 años, 5 años, no somos los mismos y se nota en el espejo. Así que una de las descripciones más magníficas de esta decadencia del hombre exterior la da Salomón, el proverbista, ¿sí? En su vejez. De hecho, en su vejez, él escribe esto en Eclesiastés 12. Si vamos allá un momentito, Eclesiastés capítulo 12 y el verso 1. Aquí él habla del envejecimiento hasta la muerte, que conduce a la muerte en verdad. Esa es la realidad para todos nosotros. Eclesiastés 12:1 dice, tenga ahí y lea conmigo, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Vaya. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. Es decir, oye, vuélvete a Dios estando joven. Estás joven, oye, vuélvete a Él, vuélvete a Dios. Antes de que te alcance la vejez, antes de que la vejez te alcance y la vida se ponga difícil entonces. Eso es lo que está diciéndoles. Y él describe cómo es cuando nos hacemos viejos, cómo sucede. Mira el versículo 3. Esto es para los que algunos no aceptamos la vejez. Aquí está. Esta es la realidad, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 3. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Cuáles son los guardas de la casa? Son los brazos y las manos. Esas cosas son las que se usan para protegerte. Comienzan a temblar cuando te haces viejo, ¿verdad? Comienzan a temblar. Sigue diciendo, y se encorvarán los hombres fuertes. Qué literatura tan ilustrativa utiliza Salomón. Los hombres fuertes se encorvan, esas son las piernas, ¿sí? Las piernas comienzan a debilitarse, las piernas comienzan a doblarse, y los hombres fuertes porque llevan los músculos más grandes del cuerpo, ¿sí? ¿Y qué más sigue diciendo? Y cesarán las muelas porque han disminuido. Bueno, los dientes ya son pocos en la vejez. Así que los que ya tenemos un poquito así, ya tenemos algunas ventanas allí, ¿sí? Y algunos de ustedes se están riendo incluso con dentaduras postizas. Ocurre, ¿no? Y los jóvenes que todavía no tienen eso, esperen un poco más. Sigue diciendo el verso 3, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Eso es
la vista, que ya no comienza a ver bien las cosas. La vejez es así. El verso 4, y las puertas de afuera se cerrarán. Los labios se adentran, como que se cierran en la boca por la pérdida de los dientes. Dice, por lo bajo del ruido de la muela. Bueno, cuando avanzamos en edad, ya la persona mayor mastica su comida con pocos dientes, el sonido del masticar es muy bajo, porque es poco lo que se mastica en verdad. Y cuando se levantará a la voz del ave. Ese es como cuando se cierra la puerta y duermes tan ligeramente que incluso el sonido de un pájaro te puede despertar. No sé desde cuántos años usted tiene, pero hay una edad en que ya usted ya no duerme tantas horas. Ahora se desvela, puede levantarse cada vez más temprano. Y mientras avanza más, creo que duerme menos horas, ¿sí? Hay insomnio allí, eso es parte del envejecimiento, ¿sí? Y un sueño muy ligero, cualquier cosita podría despertarle. Dice, y todas las hijas del canto son canciones melodiosas, dice, serán abatidas. Esa es la audición en la vejez. Ya no se escuchan todas las cosas y todo suena como muy suave o apagado. Verso 5, cuando también temerán de lo que es alto. Vaya, porque las cosas ahora se rompen más fácilmente, ¿sí? Se nos pueden, en el verso 5, y habrá terrores en el camino. Bueno, antes, siendo niños o tal vez jóvenes, vemos una piedra, un montículo, saltábamos como saltamontes, ¿no? Pero ahora andamos viendo bien, por si acaso no nos tropecemos ahí, nos podamos caer, ¿sí? Y florecerá el almendro. ¿Sabes lo que le sucede al almendro cuando florece? Se vuelve blanco, blanco, hablando del pelo. Ahora hay canas, ¿ves? Y eso sucede en la vejez. Y la langosta será una carga. La langosta es conocida por dar saltos, ahora ya la vejez no es así. Ya no se da saltos. Ahora a una langosta que puede saltar lo que sea, ahora ya le es como pesado. Y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Ese es el funeral ya. Sí. Vaya, completo Salomón, ¿sí? Completo. Verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre, esa es la médula espinal, y se rompa el cuenco de oro, que es el cerebro triturado, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, que es el corazón, que se puede hacer añicos, romper, y la rueda sea rota sobre el pozo, las venas y las arterias, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, ese es el retrato de la vejez. No es una imagen muy feliz, ¿sí? Francamente no lo es, ¿sí? Y algunos de ustedes son ilustraciones vivientes de ella. Yo también creo, ¿sí? Y no somos todos en un grado u otro lo mismo, ¿sí? Si usted se compara 10 años antes, pues ha avanzado en edad. Así que Pablo estaba envejeciendo. Él lo sabía, no lo ignoraba, él lo sabía. Entonces regresamos a nuestro texto para coger la idea de él. Segunda carta de los Corintios 4:16 dice, mientras nuestro hombre exterior, ¿sí?, se va desgastando. Entonces Pablo dice, oye, yo soy consciente de esto, pero tenemos que ir un poco más allá de esto. Su hombre exterior se estaba deteriorando, no solo porque él estaba envejeciendo, y esto es muy importante que entendamos del apóstol Pablo, no solo porque los años estaban llegando al apóstol Pablo, aunque en realidad no era tan viejo en verdad, ¿sí? Pero había más que eso. No solo era el proceso natural, así que no solo se refiere al proceso natural, Pablo sobre todo, fue el elemento que lo hizo vivir, el tipo de vida que aceleró el proceso de envejecimiento. Él vivió un tipo de vida que en realidad le hizo envejecer más rápido que cualquier otra persona. Y no es que se pasaba malas noches ahí cometiendo pecados, no, en lo absoluto. Él pensó que sería mejor desgastarse que oxidarse. Y realmente se estaba desgastando a sí mismo.
Estaba entregando su propia vida para beneficio de otros. Henry Martin, ese gran misionero en la India, dijo: ahora déjame quemarme por Dios, dice, déjame quemarme por Dios. David Brainerd fue un misionero que en realidad él vivió 30 años, pero vivió su vida tan apasionada. Creo que desde los 20 fue de misionero y vivió apenas 10 años más. A los 30 murió. Y Pablo, que vivía quizá en ese momento hasta los 60 años vivió Pablo, muy posiblemente vivió a los 60 años, era un hombre que había envejecido prematuramente porque se había agotado en el ministerio. Esa es la razón de él, aparte de su vejez natural. Y aquí hablamos de un hombre que era devoto, un cristiano el más devoto que jamás haya existido, el hombre tremendamente fiel en el ministerio. Podríamos decir el hombre más virtuoso que honró a Cristo, pero nunca esperó tener una juventud permanente, nunca. En su mente la tenía clara, nunca esperó tener una salud permanente. Sabía que la parte física se estaba descomponiendo en él, estaba muriendo y la vida era un proceso de decadencia. Él lo sabía, él sabía eso, pero también fue que se desgastó porque se entregó a sí mismo. ¿Y qué mejor para hacer eso que la causa de Cristo? Desgastarme por la causa de Cristo, consumirme por la causa de Cristo. Vaya. Pero había otro aspecto todavía en esa decadencia, aún a pesar de eso. Sus enemigos lo estaban matando. Sus enemigos lo estaban matando. Así que no fue solo la falta de vivienda, el insomnio, las golpizas y cosas por el estilo que soportó, y quedarse sin comer y tener hambre como vimos al comienzo, que afectó su salud y fue envejeciendo un poco más rápido. Fue esta implacable hostilidad y sufrimiento lo que se produjo a causa de la persecución. Sí, las golpizas, los azotes y todo eso, las heridas que habían llegado en su cuerpo, pero no hablar del aplastamiento de su propia alma, del desgaste emocional a causa de este asalto que nunca cesó en la vida del apóstol Pablo, y por lo que los cristianos lo trataron cruelmente a él, siendo un hombre de Dios. Vaya. Así que él fue viejo antes de tiempo, ¿sí? Él fue viejo antes de tiempo. Se estaba desmoronando por fuera. Así que no está hablando una cosa hipotética en la vida de él. La verdad es que él estaba desgastado, con muchas marcas y cicatrices en su cuerpo, de tantos golpes que él sufrió. Porque los enemigos habían dejado sus marcas en él. Cada vez que se quitaba la túnica, estaban por todo cuerpo, tú le podías ver a él. Y la muerte le cernía todos los días, le perseguía todos los días. Así que su corazón debe haberse acelerado a un ritmo antinatural, de una manera anormal. Así que solo tiene un número limitado de latidos que puede dar y ya se estaban agotando. Buena parte de eso de una manera rápida en el caso de él. Se enfrentó a los problemas de la vida en gran medida, y a pesar de todo, el proceso normal de envejecimiento y el hecho de que se gastó a sí mismo tan voluntariamente por la causa de Cristo, y el hecho de que sufrió tantos a manos de sus perseguidores, todo eso se sumó al hecho de que su hombre exterior está desgastándose. Y entonces él tenía razón en decir eso, porque él se veía así desgastado. Así que me estoy desgastando en verdad. Pero ahí viene lo otro que él dice en verso 16, que es nuestro texto, dice: en el interior, no obstante, se renueva de día en día. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Él sabía lo que le estaba sucediendo también en el interior. Y eso era muy importante para él. ¿Ves? Lo que le sucedía en el interior. En una correlación directa con la muerte del hombre exterior estaba el crecimiento y la madurez del hombre interior. Y eso es lo que importaba. Recuerda que él va a tener un triunfo sobre toda la situación, el dolor y todo, porque él va a tener una visión correcta de las cosas, diferente de la que nosotros vemos. Y él está allí mostrándonos qué era lo que él veía.
¿Qué era lo que él veía? Él veía como algo más importante la parte interior del hombre y lo convertía en un hombre de resistencia. Sabía que Dios estaba obrando en el interior de él. Sabía que Dios estaba haciendo que todas las cosas obren juntas. ¿Para qué? Para, como dice Romanos 8:28, ¿qué dice Romanos 8:28? Que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Para que el hombre interior, ¿qué es el hombre interior? Es el corazón del hombre, es el alma del hombre, es lo más interno del hombre, es el verdadero yo del hombre, ¿sí? Es el verdadero yo. Esa es la parte eterna de nosotros que vive para siempre. Ese es el hombre interior y ese es nuestro verdadero ser. Él está refiriéndose a ese hombre interior. Es esa parte de nosotros la que se ve afectada por la gracia regeneradora. Es la parte más elevada de nuestro ser inmaterial, capaz de ser el templo del Espíritu Santo, capaz de ser la morada de Jesucristo. ¿Ves? Esa es la parte de nosotros, la que se convierte en una nueva creación. Efesios 4:24, Colosenses 3 llama una nueva creación, creado en Cristo Jesús. Es la vida de Dios dentro de nosotros. Es el espíritu de Romanos 7 el que desea la ley de Dios y ama la ley de Dios. Ese es el hombre interior. Y Pablo está diciendo, aunque la tribulación y el sufrimiento estén golpeándome y destruyéndome al hombre exterior, en el ser interior redimido, regenerado, se está renovando constantemente. Ese es un trabajo presente y continuo también. Y al mismo tiempo el hombre exterior se está descomponiendo, el hombre interior se está renovando una y otra vez. Y se renueva, y se renueva, y se renueva, y era una realidad en él. Así lo veía y así lo está señalando aquí. Como Pablo dice en Efesios 3:16, cuando estudiamos la carta de los Efesios, y él ahí da unos 5 elementos importantes para el crecimiento espiritual. Y él dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Porque el Espíritu es el que hace esa obra de hacerle crecer con poder en el hombre interior. Y a medida que el interior se fortalece, está siendo fortalecido, sigue diciendo Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿A fin de qué? Se arraiga Cristo en nuestros corazones, se arraiga dentro de nosotros para vivir como si fuese su morada, ¿sí? Porque si pecamos, entonces Cristo tiene que como moverse. No somos una morada correcta para Él, ¿sí ves? Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces Pablo dijo, yo estoy más preocupado por eso. No me preocupa lo que me pase físicamente, me preocupa lo que me pase espiritualmente. Ahí está, donde tenía él el enfoque. Y solo Dios puede alcanzar y renovar al hombre interior. Ese es el reino de la operación del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, Cristo es como que habita en su casa. Y entonces inmediatamente se genera el amor de Cristo dentro del creyente. Y luego Dios llena la vida con su vida plena, la vida del creyente. Y luego llega el poder a la vida del creyente. Y es por eso que al final de esta carta, como hemos notado varias veces, Pablo va a decir, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy físicamente débil, soy espiritualmente fuerte. Estoy llevando en mi cuerpo la muerte de Cristo, pero de la misma manera, la vida de Cristo se está manifestando a través de mí. Eso es lo que ocurre. Y seguramente es la misma verdad que estaba en el corazón del profeta Isaías. Leímos en la lectura en Isaías capítulo 40 y el verso 28.
Mira, es lo mismo, ¿sí? Son palabras muy familiares para nosotros. Esta tremenda profecía de Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías está hablando en la dimensión espiritual y Dios está presente en todos nuestros problemas, es lo que está diciendo. Dios está presente en todos nuestros problemas. Y a medida que nos involucramos en los asuntos de la vida y en los problemas de la vida, y mientras somos asaltados por los procesos naturales de esta vida y por las dificultades para llevar a cabo nuestro caminar cristiano, y mientras somos asaltados por esta persecución y cualquier otra cosa que venga a debilitarnos, debemos quitar nuestros ojos de eso. No mires eso. Y debemos darnos cuenta de que en la misericordia, allí, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, hay una obra cada vez mayor del Espíritu de Dios en el hombre interior que nos está haciendo más fuertes. Y es allí donde debemos tener nuestra mirada. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y en eso debemos enfocarnos. Y tus problemas y tus pruebas y el dolor de la vida y la dificultad son contribuyentes a esta fuerza interior, a este poder interior que Dios está provocando en tu vida. ¿Por qué? Porque una enfermedad o una debilidad, un problema nos conducen a Dios. Nos conducen a Dios. Así que cuando Pablo estaba siendo atacado, él fue a Dios y allí encontró la fortaleza espiritual. Cuando ya no le quedaban ningún tipo de fuerzas, había agotado todas sus fuerzas para poder ministrar, se apoyó en el poder del Espíritu de Dios. ¿Y qué vino? Vino poder de Dios divino y lo convirtió en una persona poderosa. Y es por eso que es una cosa tan trágica tomar a los santos de Dios más antiguos, es decir, a los avanzados de edad, a los ministros de Dios más antiguos, a los cristianos piadosos más antiguos y ponerlos ahí en el estante, no porque son físicamente débiles. Ellos no, ya en la iglesia ya no dan más, hay que retirarlos. Cuando en verdad tal vez quizás son espiritualmente más fuertes que el resto. Más fuertes que el resto. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿ves? Vamos a padecer un poco de tiempo. Él mismo dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando él llegó al final de sus recursos, ya no tenía más recursos, ¿qué hacía? Entonces ya nadie podía ayudarlo y él tuvo que enfrentarse en la boca del mismo león que se tenía que comparecer. Dice, el Señor me fortaleció. Él estuvo delante de Nerón y él dice, el Señor me fortaleció. Nadie estaba a mi lado, el Señor me fortaleció. ¿Ves? El Señor me fortaleció. Son las pruebas en tu vida física las que te llevan a la fortaleza espiritual. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos entender eso? El sufrimiento está directamente relacionado con el crecimiento espiritual. Tú lo has visto, yo lo he visto, en otros hermanos, en otras personas y tal vez en nuestras propias vidas.
¿Lo has visto cuando a alguien le dicen que tienes una enfermedad terminal? Y a medida que tú te acercas a esa persona y pasas tiempo con esa persona, te asombras de la fuerza espiritual que manifiesta esa persona. ¿Por qué? Porque les obliga a apartar sus ojos de lo físico. Quitan los ojos de lo físico y solo les queda ya lo espiritual. ¿Ves? Ya no tiene recursos para mantenerse físicamente. Entonces va y sus ojos están en lo espiritual. De lo que ahora debe preocuparse es de su vida espiritual. Y allí radica el poder espiritual en el creyente. Nuestro hermano Guillermo está con una enfermedad que batalla ya algún buen tiempo, más de 2 años. El día miércoles un hermano se acercó a mí y me dijo que él estaba sufriendo algunas desavenencias físicas. Entonces dice, ¿sabe qué? Hablé con el hermano Guillermo y tan solamente estuve un momento con él, oiga, salí tremendamente animado. ¿Por qué será? Porque él ya no ve la parte física, sus ojos están en su crecimiento espiritual, en la parte espiritual. ¿Ves? Entonces, eso es lo que puede emanar de un hombre que está teniendo un dolor físico. ¿Ves? Perdurarás cuando valores al hombre interior por encima del exterior. ¿Sí? Vas a resistir cuando valores al hombre interior por encima del exterior. Cuando valores la fuerza espiritual por encima de la física. ¿Qué importa? ¿Qué consecuencia tiene lo que te sucede físicamente? Solo es significativo porque produce fuerza interior. Produce fuerza interior. Así es como vives una vida que está por encima de tus problemas. Solo así podemos levantarnos por encima de cualquier circunstancia. Cuanto más preocupados estamos por lo espiritual que por lo físico. La próxima semana vamos a ver las 2 siguientes. Oremos. Padre, gracias. Oh, haz que esto sea atesorado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ver lo espiritual como lo de más valor, Señor, que lo físico de este mundo. Que sea una práctica en nuestra vida. Que sea una convicción en nosotros, Señor. Que seamos fortalecidos en ti, Padre. Bendice el tiempo que sigue la celebración de la Santa Cena. Prepara nuestros corazones. Que confesemos nuestros pecados delante de ti para hacerlo dignamente, Señor. Es una gran bendición espiritual conmemorar la muerte del Señor Jesucristo, Señor, a través de esta Santa Cena. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, es el tiempo para que los